Suscríbete y dale a me gusta si te gustan las historias de miedo. Empecemos. Historia 1. Hace unos años, me encontré en una situación de la que todavía me cuesta hablar, sin que me recorra un escalofrío por la espalda. Se suponía que iba a hacer un viaje de negocios rutinario a una ciudad que había visitado innumerables veces. Sin embargo, esta vez decidí alquilar un apartamento, en lugar de alojarme en el hotel habitual. Pensé que estaría bien disponer de un entorno más hogareño, en el que pudiera cocinar para mí mismo, y quizá disfrutar de un poco más de paz y tranquilidad, lejos del bullicioso centro de la ciudad. El apartamento estaba situado en una parte antigua de la ciudad, una zona llena de encanto histórico, calles empedradas y edificios altos y estrechos que parecían inclinarse unos hacia otros, creando un ambiente acogedor, aunque ligeramente claustrofóbico. Cuando llegué, el sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras que parecían extenderse y tocarme mientras caminaba desde el taxi hasta la entrada. Recogí las llaves de una caja fuerte, siguiendo las instrucciones del anfitrión, y entré. El apartamento era pintoresco, con suelos de madera que crujían bajo los pies, una pequeña cocina y grandes ventanas por las que entraba una luz mortecina. Resultaba acogedor y a la vez inquietantemente tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido entre aquellas paredes. Aquella primera noche me instalé rápidamente, deshice la maleta y me preparé una cena rápida. Al caer la noche, empecé a notar ruidos extraños, arañazos, susurros de movimiento y un golpeteo lejano. Lo achaqué a la antigüedad del edificio, diciéndome a mí mismo que solo era el asentamiento de la casa. Al fin y al cabo, las casas viejas siempre tienen sus peculiaridades. Más tarde, mientras me preparaba para acostarme, me di cuenta de que la ventana del salón parecía reflejar la habitación de un modo extraño. El cristal estaba un poco empañado, casi como si tuviera una fina capa de polvo que emborronaba los detalles de la habitación. Cuando me incliné para ver mejor, juraría que vi una sombra moverse detrás de mí. Me di la vuelta, con el corazón acelerado, pero no había nada. La habitación estaba vacía. Inquieto, volví a comprobar la cerradura de la puerta y me dirigí al dormitorio, convenciéndome de que solo estaba cansado por el viaje. Me dormí rápidamente, pero me desperté en mitad de la noche al oír unos golpes débiles. Era lento y deliberado, y venía del salón. En la oscuridad, escuché atentamente, con los oídos aguzados. Los golpes continuaban, rítmicos y persistentes. Me obligué a salir de la cama y me acerqué sigilosamente a la fuente, con el pulso latiéndome en los oídos. Cuando llegué al salón, el ruido cesó bruscamente, dejando tras de sí un silencio opresivo. Me asomé a la ventana, esperando ver a alguien, pero la calle estaba vacía. El único movimiento provenía de una sola hoja, arrastrada por los adoquines por una suave brisa. Estaba a punto de volver a la cama cuando noté algo extraño. El espejo que colgaba frente a la ventana estaba torcido. No lo había tocado, y estaba segura de que estaba derecho cuando llegué. Sentí un escalofrío que parecía calarme hasta los huesos, y giré el espejo con la esperanza de disipar la fuerza invisible que estaba actuando. Pero justo cuando me daba la vuelta para salir, vi algo en el reflejo, una figura de pie en la puerta del dormitorio. Me di la vuelta y se me erizó el vello de la nuca, pero el espacio estaba vacío. Apenas dormí aquella noche, saltando a cada crujido y susurro que llenaba el apartamento. Por la mañana, me convencí de que eran imaginaciones mías, acentuadas por la falta de familiaridad con el lugar. Pasé el día en reuniones, haciendo todo lo posible por ignorar la inquietud que me corroía. Aquella noche, al volver al apartamento, vacilé ante la puerta, reacia a entrar. Pero respiré hondo y empujé la puerta, decidida a quitarme los nervios de encima. Una vez dentro, percibí un olor peculiar, algo metálico y punzante. Me recordó a las monedas de 1 céntimo, cobrizo y distinto. Mientras recorría el apartamento me sentí atraído por la cocina,
donde el olor parecía más fuerte. Todo parecía normal hasta que abrí el armario que había debajo del fregadero. Allí, entre los utensilios de limpieza, había un viejo cuchillo oxidado, con la hoja manchada de marrón oscuro. Se me revolvió el estómago al verlo, y cerré el armario de golpe, retrocediendo como si el cuchillo fuera a saltar sobre mí. Decidí que no podía quedarme allí otra noche. Tenía que encontrar otro sitio, incluso una habitación de hotel si podía conseguirla en poco tiempo. Estaba haciendo la maleta cuando volví a oír los golpes. Esta vez era más fuerte, más insistente, como si alguien pidiera entrar. Me quedé helada, con la respiración entrecortada. Lentamente, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Lo que vi me heló la sangre. Allí, en el pasillo poco iluminado, había un hombre. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero podía ver la silueta de un sombrero de ala ancha y un abrigo largo que parecía colgar de su cuerpo como si fuera tela mojada. No se movió, no volvió a llamar, se quedó allí, esperando. Con el corazón palpitante me alejé de la puerta sin saber qué hacer. No podía llamar a la policía, no por alguien que simplemente estaba en el pasillo, y no quería provocar a quien quiera que fuese. Mientras retrocedía, las luces parpadeaban y la habitación se iluminaba con una luz estroboscópica que aumentaba mi terror. Me escondí en el dormitorio, aferrando mi teléfono con manos temblorosas, contemplando la posibilidad de llamar a alguien, a cualquiera para que viniera a ayudarme. Pero el terror desapareció tan rápido como se había apoderado de mí. Las luces se estabilizaron y el apartamento se sumió en un profundo e inquietante silencio. Cuando por fin me armé de valor y volví a mirar por el pasillo, la figura había desaparecido. El aire parecía más ligero, menos opresivo, pero sabía que no podía quedarme otra noche. Cogí mis cosas y me fui, decidida a encontrar un hotel donde pudiera dormir unas horas antes de mi vuelo matutino. Nunca llegué a saber quién era aquel hombre ni cuáles eran sus intenciones. Devolví las llaves a la caja y no volví la vista atrás. A día de hoy, el recuerdo de aquel apartamento persiste como una sombra en el fondo de mi mente, un recordatorio de que no todos los fantasmas están atrapados entre las paredes de las casas antiguas. Algunos son creados por los vivos, en los espacios donde la realidad y el miedo se superponen. Historia 2. Fue durante un viaje de negocios a Seattle, cuando me encontré en una situación peculiar que aún no puedo borrar de mi memoria. Había reservado un apartamento acogedor a un precio razonable a través de un servicio de alquiler por Internet, de esos en los que te metes con confianza en el mundo de otra persona durante un breve periodo de tiempo. El anuncio era tentador. Un pintoresco apartamento de un dormitorio con vistas al estrecho de Puget, perfecto para relajarse tras largos días de reuniones. Cuando llegué, era el atardecer y el cielo estaba pintado en tonos naranjas y morados. El edificio en sí era discreto, enclavado entre estructuras más altas y modernas. Tenía un encanto antiguo, el tipo de lugar que probablemente tendría historias que contar si las paredes pudieran hablar. La llave estaba bajo el felpudo, como había prometido, y entré. El apartamento era tal y como se anunciaba, cálido y acogedor, con suelos de madera que crujían agradablemente bajo los pies. Desempaqué mis cosas y me instalé, abriendo una ventana para que entrara la brisa fresca del atardecer. El lugar tenía un aire acogedor, con estanterías llenas de una ecléctica mezcla de novelas y baratijas de lugares lejanos. Cuando se hizo de noche, decidí explorar la zona. En las calles se respiraba el bullicio de la ciudad, pero había una extraña quietud, tal vez una falta de familiaridad que achaqué al hecho de estar en un lugar nuevo. Después de una cena rápida en un restaurante cercano, volví al apartamento, sintiendo el peso del día de viajes y reuniones. Me dejé caer en el sofá con un suspiro, hojeé los canales de la televisión y finalmente elegí una película para dormirme. Pero cuando estaba a punto de quedarme dormida, un leve ruido me devolvió a la vigilia.
unos golpecitos suaves y deliberados en la ventana. El corazón me dio un vuelco. Me convencí de que solo era el viento, o quizá la rama de un árbol rozando el cristal. Sin embargo, cuando me asomé, no vi nada más que el débil reflejo de la habitación que había detrás de mí. Sacudiéndome el malestar, decidí dar por terminada la noche. Me aseguré de que la puerta estaba cerrada y me dirigí al dormitorio. La cama era cómoda, y el cansancio no tardó en apoderarse de mí, adormeciéndome profundamente. Pero mi descanso duró poco. Me desperté en mitad de la noche con una corriente de aire frío. Aturdido y desorientado, me incorporé y me di cuenta de que la ventana del dormitorio estaba abierta de par en par. Estaba segura de haberla cerrado antes de acostarme. Un escalofrío me recorrió la espalda y la cerré rápidamente, asegurándome de que el pestillo estaba bien echado. No podía quitarme la sensación de que no estaba sola en el apartamento. Al volver a la cama traté de racionalizar mis temores. Tal vez no la había cerrado bien, o tal vez había un fallo en el pestillo. Encendí una lamparita de la mesilla de noche, que proyectaba un suave resplandor sobre la habitación, y acabé quedándome dormida. A la mañana siguiente me desperté y encontré todo desordenado. Mi maleta, que había dejado cerrada, estaba ahora parcialmente abierta, y parte de mi ropa estaba esparcida por el suelo. Una creciente sensación de inquietud me corroía, pero no encontraba ninguna explicación lógica. Tal vez me había descuidado con las prisas la noche anterior. Decidí concentrarme en mi trabajo, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica. Pero ese día, en la oficina, me costó concentrarme. Repetía los sucesos de la noche anterior, intentando convencerme de que estaba exagerando. Cuando volví al apartamento aquella noche, el ambiente era diferente, más pesado. La luz del sol que entraba por las ventanas no ayudaba a disipar las sombras que acechaban en los rincones. Seguí con mi rutina, intentando eliminar la tensión que sentía. Esa misma noche, mientras me preparaba para irme a la cama, noté algo extraño en la mesa de la cocina. Una llave pequeña y adornada que no había estado allí antes. La cogí y la examiné de cerca. Era antigua, con intrincados grabados desgastados y descoloridos. No sabía de dónde había salido. En ese momento, las luces parpadearon, sumiendo la habitación en la oscuridad durante un instante antes de volver a un tenue resplandor. Se me aceleró el corazón y sentí que el aire a mi alrededor estaba cargado de una presencia invisible. El silencio era opresivo, solo roto por el sonido de mi propia respiración. Sabía que tenía que salir del apartamento, al menos por un momento, para despejarme y recuperar el sentido de la realidad. Cogí el abrigo y la llave y salí a la calle. El aire fresco de la noche fue un alivio, y caminé sin rumbo, tratando de dar sentido al creciente misterio. Finalmente, regresé, vacilante pero sin otra opción. Al volver a entrar en el edificio, me fijé en una vieja puerta de madera en el pasillo a la que no había prestado mucha atención antes. Algo en ella me atrajo. Sin pensarlo, probé la llave y, para mi sorpresa, encajó perfectamente, abriendo la puerta con un suave clic. Tras la puerta había una estrecha escalera que conducía a un sótano poco iluminado. El aire estaba húmedo y mohoso, y una sensación de presentimiento flotaba pesadamente en el espacio. La curiosidad y el miedo luchaban en mi interior mientras bajaba las escaleras, y cada paso resonaba ominosamente en el reducido espacio. El sótano estaba lleno de muebles viejos y cajas, reliquias del pasado olvidadas y abandonadas a su suerte. Pero lo que más me llamó la atención fue una mesita en un rincón sobre la que descansaba una vieja cámara Polaroid. Alrededor había fotografías descoloridas, todas ellas de diferentes inquilinos que, presumiblemente, se habían alojado en el apartamento a lo largo de los años. El corazón me latía con fuerza al darme cuenta de que yo aparecía en algunas de las fotos, tomadas mientras dormía, ajena a la presencia del intruso. Al darme cuenta, me invadió una oleada de terror. Retrocedí lentamente. Las sombras de la habitación parecían estirarse y retorcerse hacia mí.
Cuando me di la vuelta para marcharme, sentí una presencia detrás de mí, un susurro frío rozándome la oreja. Subí las escaleras dando un portazo y corrí hacia mi apartamento. Cerré la puerta con llave y me temblaban las manos mientras marcaba el número del servicio de alquiler para informar de lo que había descubierto. Pasé el resto de la noche en una intranquila vigilancia. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento me ponía en vilo. Me marché en cuanto amaneció, sin atreverme a quedarme ni un momento más. La investigación policial que siguió no reveló gran cosa, aparte de confirmar que el sótano era un espacio compartido, utilizado por el propietario del edificio como almacén. Nunca se encontró explicación alguna para las fotografías, la llave o la ventana abierta. El apartamento siguió siendo un misterio, un recuerdo inquietante de mi estancia en Seattle. Y aunque desde entonces me he alojado en muchos pisos de alquiler, no puedo evitar sentir una persistente sensación de inquietud cada vez que me registro en un nuevo lugar. Las sombras de aquel apartamento de Seattle siguiéndome, susurrándome sus historias en los silenciosos momentos entre la vigilia y el sueño. Historia 3. Aún recuerdo vívidamente el día en que me mudé a aquel viejo apartamento en la nueva ciudad. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en mi vida, lleno de emoción y nuevas oportunidades. Siempre había querido vivir en una gran ciudad y, por fin, había encontrado el lugar perfecto, un estudio asequible en un edificio histórico. El anuncio del sitio web de alquileres mencionaba su carácter encantador y su proximidad al centro de la ciudad, por lo que parecía un sueño hecho realidad. El edificio era una reliquia de principios del siglo XX, erguido y orgulloso con su fachada de ladrillo rojo y sus detalles ornamentales. En cuanto entré, me recibió un olor a madera envejecida e historia. El suelo crujía a cada paso, y las paredes parecían susurrar historias del pasado. El apartamento era pequeño pero acogedor, con una única ventana que daba a la bulliciosa calle. El casero, un peculiar anciano llamado señor Wexler, me había entregado las llaves con una enigmática sonrisa, diciendo: «Aquí lo encontrarás bastante interesante». Mis primeros días en el apartamento fueron tranquilos. Me dediqué a desembalar cajas, ordenar muebles y explorar el barrio. La ciudad era vibrante y animada, con un pulso que me enamoró de inmediato. Pero había algo raro en el edificio. Por la noche resonaban ruidos extraños en los pasillos, crujidos inexplicables y susurros que parecían no venir de ninguna parte. Lo descarté como los sonidos de un edificio viejo que se asentaba, intentando no dejar volar mi imaginación. La quinta noche me despertó un fuerte golpe. Era alrededor de medianoche y el ruido procedía de algún lugar por encima de mí. Me senté en la cama, con el corazón palpitante, y escuché atentamente. Volvía a ser un golpe claro y deliberado, seguido de un sonido de arrastre. Era como si alguien estuviera moviendo muebles pesados en el apartamento justo encima del mío. Molesta y un poco nerviosa, intenté volver a dormir, pensando que se trataba de un vecino desconsiderado. Al día siguiente, decidí presentarme a la persona que vivía en el piso de arriba. Subí la chirriante escalera hasta el tercer piso y llamé a la puerta. No hubo respuesta. Volví a llamar, esta vez más fuerte. Nada. Me di cuenta de que la puerta estaba ligeramente entreabierta, y a pesar de mi buen juicio, la empujé. El piso estaba vacío. No solo vacío de gente, sino completamente desprovisto de muebles o cualquier signo de habitación. Era como si nadie hubiera vivido allí durante años. Confuso y un poco asustado, me apresuré a volver a mi apartamento. Esa noche, cuando me estaba acostando, volví a oír los ruidos. Esta vez, estaban más cerca, como si estuvieran justo delante de mi puerta. Un suave arrastrar de pies seguido de un leve golpeteo. Me acerqué de puntillas a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Sentí un escalofrío. Algo no encajaba en este lugar. Decidida a llegar al fondo del asunto,
Decidí investigar un poco sobre la historia del edificio. Pasé el día siguiente en la biblioteca local, revisando periódicos y archivos antiguos. Lo que descubrí me produjo escalofríos. El edificio tenía un pasado oscuro. Décadas atrás, había sido escenario de un espantoso asesinato. Una joven llamada Clara había vivido en el apartamento de encima del mío y había sido brutalmente asesinada por su celoso amante. Nunca encontraron su cuerpo y el caso seguía sin resolverse. Según la leyenda local, se decía que su espíritu rondaba por el edificio, vagando por los pasillos de noche, en busca de paz. La idea de un espíritu inquieto merodeando justo por encima de mi cabeza me erizaba la piel, pero no era de las que creían en fantasmas. Tenía que haber una explicación lógica. Esa noche volvieron los ruidos, más persistentes y fuertes que nunca. Me tumbé en la cama mirando al techo, con el corazón desbocado. Entonces oí algo que me heló la sangre. Un sollozo suave y doloroso procedente del pasillo. Me armé de valor y abrí la puerta de un tirón, decidida a enfrentarme a lo que fuera. El pasillo estaba vacío, como siempre, pero había algo en el suelo. Una fotografía pequeña y polvorienta. La cogí y la examiné bajo la tenue luz del pasillo. Era la imagen de una mujer joven con un vestido de época, sonriendo a la cámara. Sus ojos me resultaban inquietantemente familiares. Me di cuenta con una sacudida de que era Clara, la mujer de la historia. Pero, ¿cómo había acabado la fotografía aquí delante de mi piso? Me picó la curiosidad y decidí visitar al señor Wexler al día siguiente para ver si sabía algo al respecto. Cuando le pregunté por los ruidos y la fotografía, me miró con complicidad y me dijo: Clara era una amiga muy querida. Se la llevaron de este mundo demasiado pronto, pero su espíritu es bondadoso. Solo quiere que la recuerden. Sus palabras sirvieron de poco para consolarme. Aquella noche tomé una decisión. Tenía que irme de allí. Por mucho que amara la ciudad, el apartamento ya no me parecía mi hogar. Empaqué mis pertenencias y me preparé para mudarme a la mañana siguiente. En mi última noche, me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Volví a oír los ruidos, pero esta vez eran diferentes, más suaves, casi como una canción de cuna. Era como si Clara se despidiera de mí. Me invadió una extraña sensación de paz, como si hubiera formado parte de algo mucho más grande que yo. Al día siguiente me mudé, dejando atrás el apartamento y sus misterios, pero de vez en cuando oigo el crujido de un edificio viejo o el débil sonido de un sollozo lejano, pienso en Clara y en el apartamento que cambió mi vida para siempre. Y me pregunto si aún estará allí, vagando por los pasillos, esperando a que alguien recuerde su historia.